Te puedo dar un abrazo con esa yucata, ¿no? Les va clase de japonés con él. Y es que es mejor poner 45 yenes. La forma incorrecta de ponerse la yucata es... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos aquí a un capítulo más en Viajando con Frego. Los saludo desde la ciudad de Kobe. Quiero que en este capítulo me acompañen a conocer un poquito de este bello santuario que es un jinja, en japonés es jinja. Y hoy voy a tener la gran oportunidad de, por fin, después de 2 años, ponerme una vestimenta japonesa. No es kimono porque está haciendo mucho calor y se llama yukata. Para este video he traído una invitada muy especial, ella es colombiana, lleva más de 20 años viviendo en Japón y se conoce a pie y al derecho este país, cultura, idioma, gastronomía, gente, contactos, turismo, mejor dicho, se la sabe todos aquí en Japón. Tengo aquí a mi gran amiga Elizabeth, bienvenida, entras aquí en Toma. Hola Elisa. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ya nos hemos perdido otra vez. Genki desu ka? Hola. Genki desu. Genki desu. Bueno, muy contento de que hayas aceptado la invitación aquí a Viajando con Frego. Hoy me vas a cumplir un sueño de por fin ponerme la vestimenta japonesa. Bueno, el placer es mío que poder compartir con otro colombiano esto que yo he venido viviendo tantos años acá y compartirles esa vestimenta que es muy chimba, muy de verdad. Típica de ahora del verano, entonces estamos apenas. ¿Tú de qué parte eres de Colombia? Del eje cafetero, de Pereira. Bueno, como dije ahorita en la intro, llevo más de 20 años aquí en Japón, ¿correcto? Sí, llevo ya más de media vida aquí en Japón. Bueno, ¿qué es lo que tú haces aquí en Japón? Cuéntanos un poco antes de irnos a dar el tour por aquí, por este jinja, por este santuario, y antes de ponernos el yukata, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué es lo que haces aquí en Japón? Ok, gracias. Bueno, en este momento me estoy dedicando de lleno al turismo. Organizo viajes para personas latinas, hispanohablantes. Trabajo con diferentes agencias de España, aquí en Japón, México, y pues también me contactan directamente. Tengo personas que me contactan directamente y les organizo el viaje en Japón. Hoy experiencias, porque lo que más me gusta compartir es experiencias. Entonces, si alguien desde nuestro país, desde nuestro bello Colombia quiere venir a Japón, se puede contactar contigo y tú sabes todo lo de que tienen que hacer, ¿no? Visa, trámites, pasajes, hotel. Bueno, a mi audiencia, si ustedes quieren saber cuánto cuesta venir aquí a Japón, quédese en este video, que al final del video le vamos a contar aquí a toda la audiencia cuánto se van a gastar para venir aquí a Japón. Bien, Listo. bien, listo, esa es la energía. Vamos, doso. Konnichiwa. Genki desu ka? Hajimemashite. Frego-san. Anata namae wa? Tamae desu. Tamae. Tamae. はい。 Konnichiwa. Hajimemashite. Anata namae wa? Noriko desu. Noriko. Noriko. Bueno, nos vamos a cambiar aquí porque pues es como la parte más fresquita y como solita que encontramos, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces. Vamos a los hoteles o en lugares donde vamos a realizar la ceremonia del té. Entonces llevamos los kimonos allá y los cambiamos allá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso? Dime qué tengo que hacer. Sí, bueno, viene a ser la primera, que es como un vestido. El yukata es el vestido. El vestido en sí viene a ser como una bata. Es como una bata, una levantadora. Y es súper delgada. Es bien delgada, no es nada gruesa. ¿Podemos empezar? Sí, te tengo aquí. Mira, por acá es para que te pase el viento, entonces pones la mano hacia acá. Ok. Por allá, ok. Y este tiene un orden en el cuello, ¿no? Machigata funi wa do narimasu ka no? Kubi kore no machigai hono yatte hoshii. Nos vas traduciendo, por favor. Mira, hay una forma, hay una norma para amarrarse la bata. Entonces, esta machigai hokara, ella va a ser la forma incorrecta de ponerse la yukata. Kore ga machigai ne. La forma incorrecta de ponerse la yukata es el lado izquierdo, este es tu lado, hombro izquierdo, ponerlo debajo y el derecho ponerlo encima. Moikai machigai no.
setsume suru kore. Esta sería la forma incorrecta. Incorrecta. Ok. El por No. qué. So, Ok, ¿por qué? nande ka wa ima setsume suru ne. Nakunatta hito tachi ga. Ok, ¿por qué? Porque esta es la forma como se le pone a las personas que fallecen. Cuando las personas fallecen, antes de cremarlas también les ponen un kimono blanco. Ok. Y cuando ya ha fallecido, se les pone la derecha arriba. Wow. Entonces esa es la forma incorrecta de Incorrecta. ponerlo. Entonces, Ajá. la forma correcta. La forma correcta viene a ser al contrario. Ya. Viene a ser la derecha adentro y la izquierda arriba. Y ¿Qué está haciendo ella? Midiendo. está mirando, sí, porque tiene una altura, pues que va a sobrar acá un poco. Ella lo hace sobrar a propósito porque primero va a medir la altura, va a ver que esta parte de acá quede recta y luego va a hacer esto todo uniforme. Primero vas a ver que acá te va a quedar súper sobrando, como, ay, ¿por qué me queda sobrando todo esto? Eso tiene un sentido ahora para amarrarlo con el obi, que el obi viene, este es el obi. Ese es el obi. Vamos El mostrar obi. aquí a la cámara. Este es el obi. Obi es cinturón, El cinturón. obi. Ok. Y depende del kimono, por ejemplo en este caso que es yukata, pues se utilizan unos que son muy delgados, pero si es kimono es un poco más grueso. Y si es para mujeres, pues es mucho más grueso y son larguísimos, puede llegar hasta 7 metros de largo. Y ahí envuelven a la persona. Entonces aquí va organizando las mangas y que quede todo, que no quede muy adelante ni tampoco muy atrás, que quede uniforme. Oye, Sí. esto es un arte. Esto es un arte. Exacto, es un arte. Shokuni no wasa ne ironna, ¿no? So, kore wa chanto ne, ato mitai ni. Bueno, mira que primero, antes del obi, te amarran con un lacito. Eso es un lacito de tela. Este lazo que está aquí. Ajá. Ok. Es un lazo donde primero hace la primer forma si te ponen directamente esto, eso se va a mover. Entonces para Evitar. sí, es como estabilidad, como que esté estable, que se quede esto aquí quietecito, para que no se esté moviendo. Porque bueno, uno mismo se puede poner la yukata. Es muy fácil, venden los sets y uno mismo las puede poner. Pero como uno no se los sabe poner bien, pues se le mueve muy fácilmente. Pero el trabajo de ellas, que son profesionales, personas profesionales, ella ha vestido a niñas, más de 200, 300 niñas en celebraciones de 20 años. Entonces ellas están muy pendientes de que no se vaya a mover. Entonces mira, queda apretadito acá, ya de manera que esto no se vaya a estar moviendo para allá y para acá. Ok. Ah, sí, tone ushiro ni maku, mae ni maku. Ok, entonces como va a hacer el moño atrás, te voy a poner de espaldas Sí. para que lo vean en la cámara. Cámara mieru yo ni choto costa ahí. Entonces ella, Pero que ella se mueva un poquito para que ella, vean en sí, la sí, cámara. sí, Eso. ella lo va a hacer que se vea. Levanta los brazos, ude 8 ne. Entonces lo pone en la parte de, no es en la cintura, un poquito más abajo de la cintura. Porque lo importante es también que se vea un poquitito la barriguita. En los hombres se ve más elegante que se vea un partecita acá de la barriguita. En las mujeres apretan, al contrario, lo apretan a uno a que... ¿Y en las mujeres les ponen fajas con los yucatas? Con los yucatas no, Ok. solo con los kimonos. Pero igual en la yukata sí apretan un poquitito más a la mujer que al hombre. Y al hombre le ponen el cinturón un poquitito más abajo de la cintura. Y ella es experta en los moños. Hay unas como mínimo unas 5 formas de hacer los moños. Dependiendo también, digamos, de los lugares donde viven o el estatus social, también depende el tipo de amarre del moño que se pone. Y también en festivales, por ejemplo, hay unos festivales de verano que es para llevar las carretillas. Eso también, cada barrio tiene El sus propios Matsuri. El Matsuri, sí, he Sí, escuchado, sí. los Matsuri son los festivales de verano. Y entonces ellos también se visten así con tipo de yukata o con otra que se llama happy, que es una chaquetita que queda más o menos hasta la rodilla, Ujú. y unos chores muy cortitos. Y esos tienen otra forma de moños para hacerlo atrás. Sugiwa, ok, si Quito ya los deseas zapatos. ponerte, sí, zori, sin medias. Sí. Sin medias, estos se llaman zori. Zori son las slippers, las chanclitas que se pone con la yukata. No es fácil acostumbrarse a caminar en zori. Ok. Es un poquitito complicado. Si te parece muy difícil, Bueno, la verdad es que yo sí las quiero utilizar porque quiero pues Sí. como estar con lo más japonés posible el día de hoy, ¿no? Tamestai, Itakutemo, tamestai. Kakui es que elegante, que guapo. Y Arigato gozaimasu. niateru es que te queda muy bien. Niateru.
Ya, muchas gracias. ¿Y con las gafas? Oh, ¿Y con las sugoi. gafas? Sugoi samurai. Bueno, ahora sí, porfa, tú que llevas 20 años acá y que eres guía turística, explícanos si has tenido malas experiencias o has escuchado sobre este tema de los yukata. Hay muchas yucatas que son para eso, para los turistas. Los mismos japoneses también van en ese plan de ponerse la yukata en las zonas turísticas. Pero sí, lo que sí veo es que hay de pronto una confusión de lo que es yukata, kimono, cuándo se debe usar. Entonces, eso sí he notado. Después cuando veo cosas en redes sociales, digo, no, eso no es un kimono, o no lo está usando como debe ser, o lo que te está diciendo ahora, que lo compran, lo pueden comprar y te lo puedes poner tú mismo. Entonces lo llevan y se lo pueden poner en cualquier lado y no saben la forma correcta de ponerse. Entonces uno dice, y más ellas, por ejemplo, que son profesionales, ellas son mirando y dicen, está torcido, no está en la línea que es, no está bien puesto, está con la ropa puesta como si se hubiera muerto. Aquí tenemos pues ya aquí a Elizabeth, que también le van a colocar... La altura. Le van a colocar aquí el yukata. Bueno, esos colores, te pregunto por aquí, yo me hago aquí en un ladito para no molestar el trabajo de ellas. ¿Esos colores los eligiste tú o los eligen ella? Porque veo que aquí hay otro tipo de colores. Ella, cuando hemos atendido a varias personas, cantidad de personas, más de 6, 12 personas, ella va mirando más o menos también el color de piel, el tono de la piel y qué va al tono de la piel, y según a eso, entonces mira también las edades, según las edades o el tono de piel, ellas escogen el color. En ocasiones también les permitimos que ellos escojan los colores, pero la mayoría de veces ellas van mirando qué tono le queda a la persona. Bueno, y normalmente tus guías turísticas son en la ciudad de Osaka. La mayoría es en Kioto. Yo vivo en Osaka, pero los tours, la mayoría es en Kioto, son más días los que estoy en Kioto, pero no solo Kioto, sino también Nara, también voy a Nara, la ciudad de Osaka, y algunas veces pues también me toca ir a Tokio, Hiroshima, Himeji. Lo principal, Kioto, Nara y Osaka. Veo que ella te está como queriendo hacer un peinado ahí, ¿eso también es importante en las mujeres? Sí, en las mujeres es muy importante. Cada año cambian los diseños de peinados, lo que esté de moda, y los accesorios que ellas también se ponen en el cabello. Hay un estilo, digamos, que ya es como más tradicional, pero cada año ellas se hacen trencitas, se envuelven el cabello, rollitos, y se ponen accesorios en la cabeza, que unos son peinados para la yukata, y para el kimono hay otros tipos de peinados, y para cuando van a una fiesta demasiado que deben estar muy elegantes hay otro tipo de peinado. Y bueno, ¿y estos peinados son solo para mujeres o para mí no, para nosotros los hombres? Solo para mujeres. Sí, para hombres no hay. ¿Y estos son? Estos son unos accesorios que son hechos a mano. Yubi nani datake? Yubi nante yu? Tsumami. Ya les va a dar clase de japonés con Elisa. Tsumami zaiko. Tsumami zaiko. Se llama tsumami zaiko. Tsumami. Tsumami significa, tsumamu es así, mira, apretar algo así, coger algo así con los dos deditos, se llama tsumamu. Por ejemplo, yo te tsumamu hopet o tsumamu, te pellizco el cachete, tsumamu, como apretar, agarrar algo, ¿cierto? Entonces esto es, zaiko es manualidad, entonces es una manualidad así con los dedos. Esto es hechos manualmente, son accesorios hechos a mano, especialmente con los dos dedos. Con los dos dedos hacen diferentes formas. Y estela, van haciendo formas, entonces esto hacen accesorios para el cabello. Bueno, ahora sí volvemos al jinja, ¿correcto? Al santuario. Vamos al santuario. Te digo que... Omairi es ir a hacer la plegaria, la petición. Omairi shimasu. Omairi. Vamos a hacer primero la práctica de cómo entrar por debajo del tori. Te digo que sí es difícil caminar con esto. Sí, para mí también con esta. Pedimos permiso para entrar. Eso significa hacer reverencia, ¿no? Sí, reverencia, reverencia. Reverencia, ajá. El permiso para Algo entrar. que no habíamos hecho ahora era lavarnos las manos
también es muy importante lavarse las manos antes de entrar al santuario. Es una forma como de purificarse, de irse limpiando uno antes de entrar. Y se puede hacer ahorita, ¿cierto? Sí, claro. Cada santuario tiene su forma. Algunos tienen una cucharita para uno tomar con la cucharita y sacarlo. Aquí lo tienen supongo que después de pandemia en muchos lugares pusieron que ya uno se lave las manos ahí directamente. Entonces se lava uno una mano derecha, mano izquierda, el orden, mano derecha, mano izquierda. Y algunas personas se lavan la boca y lo escupen o se lo toman, pero yo no recomiendo hacerlo hasta allá, que se laven las manos, está bien. Manos. Lo voy a hacer yo. Dale. ¿Me ayudas, porfa? Entonces, primero a la izquierda. Mano derecha. Mano izquierda. Y luego pues ellos lo que hacen es lavarse la boca, pero eso no lo vamos a hacer. Se puede lavar bien las manitos. Eso es en forma de purificarse porque venimos de la parte mundana, la parte sucia, a un lugar limpio sagrado. Y puro, sagrado. Entonces en este momento vamos a hacer una ofrenda, ¿cierto? Sí, entonces nos explicas porfa cómo se hace la ofrenda, ¿bueno? Listo, vamos a hacer la ofrenda en el altar principal en Japón. Entonces te voy a regalar esta monedita de Goen para que tengas Goeni. Goeni es que tengas buenas personas, buenos vínculos, encontrarte con buenas personas. Y ahorita Noriko-san me acaba de decir algo más, y es que es mejor poner 45 yenes. Estas son las monedas de 10. Y esos 45 yenes significa para la eternidad, o sea, tener buenas relaciones por toda la eternidad, todo el tiempo. Shigoen. Entonces ahí tienes 45 yenes. Y tengo 45. Y esta de 5 me la guardo yo. No, tú vas a llevar esta de 45 y vas a ponerla. Entonces primero vamos a poner las monedas, es para que tengas muy buenos vínculos, buenos trabajos, buenos encuentros de ahora en adelante por siempre. Okay. Y los vamos a poner en el ofrendario, que siempre va a estar más o menos en la mitad, el principal. Luego a los bordes a veces tienen, a veces no tienen, pero es una cajita de madera. Ahí vamos a tirar las monedas. Después de tirar las monedas vamos a hacer el ritual de la venia, la reverencia, luego las palmas, pedir el deseo, luego las palmas, o nuevamente la reverencia pidiendo el deseo. Esperemos acá un momentico. Esperemos aquí. Vamos a hablar suavecito, para no irrespetar la ofrenda que están haciendo a las personas que están frente a nosotros. Y desde pequeñitos les enseñan, ¿no? Mira, desde pequeños. Sí, desde pequeñitos les enseñan a ellos cómo realizar. Ok. Allá podemos ir nosotros. Así vamos nosotros. Ponemos primero las monedas. Okay. ¿Lanzo todas las monedas? Sí. ¿Todas? Todas. Ajá. Okay. ¿Y todas? Sí. Luego haces la reverencia y luego haces 2 palmas. En el momento que haces las 2 palmas, haces la petición. Otra vez una pequeña venia para decir con permiso, y dejas ya aquí a los dioses, les dejas tu petición. Elizabeth, como dicen aquí en Japón, arigato gozaimasu por este mega increíble tour y por darme la oportunidad de utilizar este yukata que viniste con tus asistentes y amigas japonesas. Y la pregunta del $1.000.000, que sé que muchos de los que están viendo este video se quedaron solo por chismosear. ¿Cuánto cuesta un aproximado de venir aquí a Japón y hacer todo este tour por Kioto, la yukata y bueno, todo lo que tú ofreces? Un promedio. Claro que sí. El promedio pues varía dependiendo las fechas, porque hay fechas que son muy costosas y también de los lugares donde se deseen hospedar. Entonces, más o menos un básico sería unos 500 a 600.000 yenes de 9 a 12 días visitando diferentes lugares de Japón.
500, 600 mil yenes al día de hoy son más o menos, muchachos, son más de $3.000, unos $3.200 y más, como dice Elizabeth, dependiendo de la temporada. O sea, si quieren venir, ya saben, por 9 días son más de 12 millones de pesos, para que lo tengan ya en la cabeza, para que vayan ahorrando desde ya. Elizabeth, nos despedimos aquí de este bello Tori. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Voy a dejar tus redes sociales aquí abajo y también en la descripción. Muchas gracias. Te puedo dar un abrazo con esa yucata, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Muchas gracias. ¿Tú sabes cómo nos despedimos en mi canal de YouTube? ¿Cómo? Paca paca. Paca paca. ¿Qué significa paca paca? Significa chao, pero en ruso. Paca paca. Paca paca. Paca paca. Sayonara, paca paca. Vengan, vengan, vengan a Japón, que este país hermoso. Irashai, nihon ni irashai. Paca paca. Paca paca. Vámonos. Vámonos. Elisa. Ikimashou. Oye, ahorita en temporada de verano se escucha mucho este sonidito, ¿no? Son las Sí, chicharras. Las cigarras. Las ajá. cigarras. Sí. Bueno, y ya con esto nos podemos tomar una cervecita ahorita, porque yo estoy Campai, muerto de la campai. seca. Un campai, por favor. Ay. Bueno, vámonos. Eso sí, yo lo que recomiendo es que se traigan aerosol, porque qué me tienen estos mosquitos duro. Mira. ¿Tú cómo estás aquí? ¿Bien? Bien, bien. No se nos queda nada por aquí, ¿no? No. No. Yo creo que podemos salir por este lado también, ¿cierto?